De mi punto de vista, yo creo que la novela tiene un ruido de fondo que no termina de convencerme. ¿A que te ha resultado inverosímil? Totalmente. ¿Y sabes por qué le pasa eso? Porque ha confundido voz narradora con personaje. Entonces la voz narradora, que es omnisciente, se ha mimetizado con el personaje. El problema es que el personaje es una persona paranoica que ve agravios en todas partes. Claro. Y la novela está construida sobre todos esos agravios. Pero como nos lo cuenta el narrador omnisciente nos dice esto es un agravio y el lector no lo ve porque es una cosa normal. Efectivamente. Tendría que haber utilizado una primera persona. Así que yo creo que deberíamos explicarles la diferencia entre narrador omnisciente y narrador en primera persona. A la hora de escribir una historia es muy importante que sepáis quién va a contar la historia. Hay veces que no lo podéis saber y que tenéis que hacer prueba-error hasta que veáis que voz os encaja. Pero os voy a dar unas pequeñas pautas. Hoy os voy a explicar los dos tipos principales de voces narradoras. Hay más, pero de momento vamos a empezar con las básicas. El narrador en primera persona y el narrador omnisciente. El narrador en primera persona es cuando el protagonista nos va contando la historia. Puede ser el protagonista o alguien que forme parte de la historia y haya sido testigo. Por ejemplo, imaginaos que tenemos una novela de dos hermanas que son Laura y Mercedes y nos lo cuenta Laura. Y la frase, vamos a poner un ejemplo. Esto es un ejemplo de voz en primera persona. Cuando sonó el despertador salté de la cama, pero mi hermana Laura no quería levantarse. La voz en primera persona tiene varias ventajas. Una de ellas es que el lector empatiza enseguida con lo que está leyendo porque parece que te lo está contando de primera mano, que es imposible que te mienta. Pero la primera persona no nos sirve en todas las ocasiones. Por ejemplo, si tienes una novela en la que tienes que ir siguiendo a distintos personajes y necesitas contarnos lo que piensan los distintos personajes, no te vale la voz en primera persona, porque la primera persona no puede saber qué sienten y qué esperan, qué ansían o qué les pica a los demás personajes. Por ejemplo, si yo estuviera escribiendo sobre este momento, podría decir: yo estaba explicando las voces narradoras y Víctor grababa con la cámara. Pero no podría decir: yo estaba explicando las voces narradoras y Víctor grababa con la cámara, pero en realidad él estaba pensando si se había acordado de dejar la calefacción programada. Yo no puedo saber qué es lo que está pensando el otro personaje. Por eso, la voz narradora en primera persona solo la debemos utilizar cuando solo vamos a necesitar el punto de vista del narrador que nos está hablando. En caso de que necesitemos distintos puntos de vista, lo suyo es mejor un narrador omnisciente. ¿El narrador omnisciente qué es? Es el que está en tercera persona y es como Dios, lo sabe todo de todos. Sabe lo que piensan los personajes, lo que sienten, lo que les duele, sabe absolutamente todo. Pero para que un narrador omnisciente funcione bien, tiene que ser neutro y objetivo. Entonces os voy a poner un par de ejemplos. Su amigo estaba muy guapo aquella mañana y, como siempre, olía muy bien. Laura comenzó a hablar, pero Luis estaba despistado. No sabía si se había dejado el gas encendido. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Un narrador omnisciente que es como Dios. Es decir, sabe lo que piensan los personajes. Tenemos a dos personajes sentados charlando y sabemos lo que está pensando uno de ellos. Es una voz en primera persona, no lo podría hacer. Una voz en primera persona solo podría elucubrar. Podríamos decir, imaginad que lo pasáramos a primera persona. Mi amigo estaba muy guapo aquella mañana y, como siempre, olía muy bien. Comencé a hablar, pero me pareció que estaba despistado y que debía estar pensando en otra cosa. Pero no puede saber qué es lo que está pensando y qué es lo que le preocupa. Entonces, si tenéis muchos personajes y tenéis que seguir a varios personajes, mucho mejor utilizar un narrador omnisciente. Es muy importante que el narrador omnisciente no se confunda con el protagonista, con los distintos protagonistas. Así, por ejemplo, no deberíais hacer algo como esto. Aquella mañana Luis quedó con el imbécil de Juan. El imbécil es el narrador omnisciente opinando, que debéis evitar que el narrador omnisciente opine. El narrador omnisciente tiene que estar fuera contando lo que pasa,
pero mostrándonos lo que hacen los personajes para que sea el lector el que saque su propia conclusión. ¿Cómo podríamos arreglar esto? Aquella mañana Luis quedó con Juan, que siempre le había parecido un imbécil. Aquí, si os fijáis, es el narrador el que dice que Juan es imbécil. Aquí, sin embargo, el narrador te aclara que es Juan quien piensa que Luis es un imbécil. Entonces, es muy importante que intentéis ser lo más neutrales como narradores omniscientes y mostrar a los personajes haciendo cosas y pensando para que sea el propio lector el que saque sus conclusiones, no que tú ya les des a los personajes juzgados de antemano. Espero con estas pequeñas pildoritas que os haya servido para empezar.